Agile te permite trabajar sin requisitos, que sería como este capítulo, ¿no? Podemos grabarlo sin agenda. Sería Agile eso. Sin requisitos, ¿hasta qué punto sin requisitos, no? Te permite, Claro. ¿no? Porque sin requisitos no, pero con todos los requisitos tampoco. ¿Esto cómo funciona? Venga, Fer, Eh, tú que lo has sacado. Yo lo veo habitualmente, ¿eh? O sea, yo soy un PM, anteriormente me llamaba jefe de proyecto, pero como ahora es Agile, pues ahora soy un Product Owner, ¿no? Y como o no soy capaz por H o por B, normalmente puede ser hasta que porque no me lo permite el cliente. No tengo requisitos, pero tengo que arrancar ya el proyecto. Entonces, ¿cuál es la solución para ir haciendo lo que no sé que tengo que hacer? Pues lo hacemos Agile, ¿no? Esto no sé si lo habéis vivido, yo varias veces. Y me Yo parece también. una falacia total. Entonces, a lo mejor podemos empezar por ahí, que es Agile en cuanto a requisitos, si lo queremos enfocar por ahí. Yo creo que estoy peleado mm, con tener los requisitos claros desde el principio, pero quien los tiene que tener claros es el cliente. Al menos una baseline, ¿no? Por la que tirar. Por ejemplo, queremos hacer un episodio de este podcast que dure aproximadamente 1 hora y que, si es posible, contenga algún tema interesante de valor para el actor de este sistema. A lo mejor a mitad de capítulo nos damos cuenta de que no tiene valor seguir hablando del tema y cambiamos, ¿no? Eso también sería Agile. O a mitad de capítulo ya no tiene más recorrido y paramos. Eso también lo sería. Si hemos aprendido algo, quizá podría entrar. Aquí también es importante que tengamos en cuenta quién es el usuario que nos va a usar, porque al final también esto tiene que aportarles algo, ¿no? Entiendo que aquí estamos hablando de, no, es que luego hay que tirarlo a la basura ya, pero significa que entonces vamos a regrabarlo, o sea, vamos a hacer un rework, también va a haber waste. Y no nos engañemos que también una parte de los usuarios somos nosotros también. Es decir, que esto lo hacemos porque nos apetece y tal. Entonces, ojo, cuidado. ¿A cuál de los dos grupos de usuarios hacemos caso? Ahí te respondo yo. Yo haría caso al que no está en la sala, porque el que está en la sala se puede poner se puede poner de manifiesto, puede intentar resolverlo de cualquier otra manera, pero el que no está presente, ese no puede hablar. Vale, pues vamos a empezar con iba a decir el pimentero, Víctor, pero en verdad no es el pimentero, te lo he quitado para nada. Justo esta semana me ha pasado que ha habido una discrepancia entre miembros de un equipo y cierto choque porque tenían una entrega y cada uno de esos miembros del equipo creía que el usuario era uno distinto de esa entrega. Entonces, ¿cómo evitamos esto? ¿Cómo empezamos teniendo claros los usuarios para que no pase esto? Porque les ha pasado repetidamente. Yo tengo una duda aquí. No sé si puedes dar más detalle, pero ¿por qué influye quién es el usuario en lo que se va a hacer? Pues influye bastante. Por ejemplo, en este caso que es un tema de videojuegos, yo me voy a inventar posibles usuarios. Si un usuario es el usuario que va a tener el juego final y otro usuario es el inversor que te lo tiene que financiar como un publisher, es totalmente diferente lo que tienes que priorizar. Ahí hay también hay varios temas, ¿no? Primero está una cosa que para mí es importante, que es el stakeholder management, que es quiénes son tus stakeholders y luego qué uso de la aplicación hacen. Y luego el concepto de user personas, que es qué tipo de usuarios tienes, qué perfiles tienes, ponerle un nombre al nombre más común que se te ocurra para ese tipo de personas. También, pues, ese tipo de cosas impactan en lo que al final tus usuarios van a acabar haciendo con tu aplicación. Y creo que eso es importante. Es algo que a veces se deja muy fuera de lo que viene siendo del scope de la toma de requisitos, pero para mí también es muy importante que se haga al principio en la parte de gestión de expectativas. Es decir, ¿quién me va a consumir esto que estoy haciendo? ¿Y cómo lo va a hacer? Porque muchas veces nos dejamos esa parte que es súper importante. Me parece súper interesante. Además, me resuena con, especialmente desde los videojuegos, ¿no? En este dominio, la idea mm, entre lo que viene a ser un MVP y lo que vendría a ser un vertical slice, ¿no? Que son conceptos que se usan, pero que yo creo que ahí, en ese caso que planteaba Ricardo, el usuario jugador, que probablemente está valorando cosas en torno a la diversión, y el usuario stakeholder o inversor o publisher, que lo que está valorando es probablemente temas económicos también, y quiere ver productos distintos.
porque está interesado en distintos aspectos del juego. Bueno, antes de meternos en harina con los usuarios, las historias y demás, aunque es un término que cada uno lo entiende a su manera, yo creo que se ha usado, se ha pervertido muchísimo. Me gustaría que alguno de vosotros dijera qué es Agile. Mm. Si no lo ¿Quién se digo yo. moja, eh? ¿Quién se Yo, moja? Dale, dale, Fer, dale. yo lo digo y lo vamos puliendo si queréis. Para mí Agile, si tengo que decir qué es, diría que es una filosofía y lo que intenta es, frente a un plan totalmente establecido, fijo e invariable, partir lo que se va a hacer en trocitos más pequeñitos que sean más fácilmente manejables, que nos permitan hacer una release temprana, obtener feedback y utilizar ese feedback para poder reconducir, si es necesario, la nueva dirección de nuestro trabajo. Yo, por aportar en la siguiente iteración e incrementar en la definición de Agile, para mí Agile al final es entregar valor lo antes posible. Como bien ha dicho Fer, gracias a todo eso que ha ido comentando, vaya. Pero lo principal, ¿Valor a quién? a unos usuarios o a clientes también. Yo le puedo dar una vueltita más, que es lo que estamos buscando, es no entregar valor rápido, sino priorizar la entrega de valor temprana, ¿no? No solo hacerla, sino priorizarla. Ahora ya le toca a alguien de los que quedan. Me gusta cuando lo he oído expresar como priorizar el aprendizaje. Es decir, lo que busco es aprender lo más rápido posible sobre distintos temas de mi proyecto. Y yo creo que al final todo esto está relacionado con reducir el ciclo de feedback a diferentes niveles durante el desarrollo, tanto para optimizar el aprendizaje como para obtener feedback antes de los stakeholders, como ha dicho Fer. Todo esto con el objetivo de poder reaccionar lo antes posible a los cambios con la información nueva. Yo quería añadir a la definición una cosa que creo que estamos mencionando, pero no hemos, creo, corregidme si me equivoco, que no hemos citado, que es la gestión del riesgo. Agile también nos ayuda a gestionar el riesgo. En realidad, el tema de obtener feedback para poder pivotar, en realidad lo que está haciendo es que intentemos ir hacia el camino al que queremos ir. Y es una cosa que creo que a todo el mundo, no solo a la gente que habla de Agile, se le olvida comentar, pero creo que es la clave o una de las claves de Agile, porque reduce mucho la posibilidad de errar ciertas cosas. Ahora sí que saco el pimentero, porque una de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con la persona de la que aprendí el tema de metodologías y tal, es que se le da ese valor a Agile cuando hubo ciertas propuestas anteriores que se centraban en la mitigación de riesgos, que tenían otros problemas, pero también se centraban en eso. Siendo eso así, creo que Agile puede ser una de sus naturalezas el mitigar los riesgos, pero no la principal, porque ya se estaba trabajando así, no sé cómo lo veis. Te recojo el guante, Ricardo. Entiendo que estás hablando de metodologías que había antes como Rational, ¿no? Como RUP, el Unified Process, que cuando enfocaba por dónde empezar, decía, ¿qué es lo que me da más miedo? Y eso es lo que voy a mitigar, ¿no? Voy a mitigar el riesgo de esta parte compleja que, yo qué sé, pues interactúa con un sistema tercero que no sé cómo funciona o, yo qué sé, o que es una tecnología que no conozco, cualquier otra cosa. Mientras que a priori, ante la misma situación de empezar un proceso ágil, lo que dice es que da más valor, ¿no? Esa es la gran diferencia entre de donde veníamos, de la tradición de los 90, 2000 y luego a partir de 2005, 2006, más o menos. Bueno, como vamos a hablar de Agile hoy y Agile va a centrarse en el usuario, yo quiero hacer un pequeño inciso para poder abordar o llegar a más usuarios. Quizá haya gente que no haya oído hablar de RUP o no lo conozca. Yo quiero hacer una comparación rápida entre Agile versus RUP y alguno de vosotros, si veis que hay que corregir, pues corregís, por favor. Hasta donde yo recuerdo, RUP, la diferencia con Waterfall es posterior a Waterfall, si yo no recuerdo mal, y lo que hace es partir un proyecto en distintas fases por funcionalidades, bloques, por decirlo así, y añade 4 etapas para cada una de ese slicing horizontal, ¿no? Lo que hace es recogida de análisis, diseño, implementación y pruebas. Y esta ejecución se puede un poco medio paralelizar. La diferencia con Agile es que no hay discovery.
tú ya sabes lo que quieres hacer, tú ya tienes claros los requisitos, lo único que haces es agruparlo en bloques y a cada uno de esos bloques le aplicas estas 4 fases. En lugar de hacerlo ahí a lo loco, voy a implementar y ya está, no, primero recogida de requisitos, diseño, implementación y pruebas. Entonces yo creo que hay una diferencia. Para responder un poco también a lo que está diciendo Ricardo, que está diciendo tú también, Víctor, me haría la pregunta realmente de si el problema en realidad es que antes estuviera trabajando ágil o no, sino más bien si el concepto de riesgo era el problema, porque normalmente, si analizamos el tema de riesgos, en cuanto a un proyecto se refiere, muchas veces no viene solo por los riesgos, sino por el miedo. Y muchas veces el miedo suele venir relacionado con otras cosas, como el concepto del cambio. Es decir, si miras históricamente el ser humano, y esto creo que Fer lo puede mencionar mejor que yo, el tema del cerebro reptiliano y de cómo funciona, básicamente, lo que viene sucediendo históricamente es, bueno, el ser humano ha tenido miedo a ciertos cambios para intentar mantener el status quo, su cerebro ha intentado reaccionar de alguna manera y las maneras en las que ese cerebro suele intentar reaccionar suele ser huir o luchar contra ello, ¿vale? Y en realidad, RUP no hace nada en contra de este concepto, en realidad. Nada de estos conceptos, nada más que intentar mitigarlo, que no es lo mismo. Mientras que si miras en las posibles maneras de mitigar el cambio, tienes el huir, el luchar, tienes la imitación, que es lo que suele hacer la gente. Tenemos el ejemplo de los monos que subían a coger los plátanos. Y luego tienes el embrace, que es el aceptar. Y es ahí donde en realidad creo que está haciendo realmente hincapié el concepto de Agile y creo que es por eso que en realidad sí es mejor para mitigar los riesgos, aun no estando pensado para mitigar riesgos. Estamos mezclando dos conceptos, riesgos y miedos. No tengo muy claro por dónde vamos a ir con la parte de riesgos, pero sí que por la parte de miedos quiero añadir una cosa adicional a lo que tú has dicho, Manu. Uno de los orígenes de Agile, uno de los enfoques de Agile es que si pensamos en un proyecto, una inversión como un cambio muy grande, lo que tú comentabas de la amígdala y demás, eh, tenemos esa predisposición natural a huir o a enfrentarnos a esos miedos. Lo que hace Agile es partirlo en chunks pequeñitos para que sea más controlable esa exposición. Es lo que hace que controles el miedo más fácilmente. Entonces, entendiendo también esto y para responder un poco a Ricardo, creo que en realidad el concepto de RUP de atacar primero a lo que nos da miedo está bien, pero creo que el enfoque es lo que no funcionaba porque a lo mejor Agile sí funciona mejor para cierta parte de gestión de riesgos. De hecho, Iván con su dialecto también estaba mencionándolo, ¿no? Mitigar riesgos, lo estaba diciendo. Esto último que habéis dicho sobre los cambios y el miedo me recuerda al modelo de cambio de Virginia Satir, que dice que cuando tienes un status quo y provocas un cambio o implementas un cambio para mejorarlo, se produce una pequeña etapa de resistencia al principio que baja un poco la eficiencia del equipo y esta etapa provoca miedo, pero cuando se supera entramos en una capa de caos en la que la eficiencia baja aún más, ya que donde muchos equipos, a lo mejor por el pánico, retroceden y vuelven al status quo inicial. Es cuando se consigue superar esa etapa de caos, cuando se recupera la eficiencia, se alcanza un nuevo status quo y mejora aún más la efectividad del equipo. A lo mejor lo que provoca Agile es reducir esta curva del caos para que haya menos incertidumbre. En vez de una caída libre sean pequeñas curvas pequeñas y permita que se pueda hacer con más frecuencia. Yo creo que esto puede ser así, pero también puede haber grandes resistencias. A mí sabéis que me gusta mucho lo de las leyes del Arman. Y es, oye, es que ante un cambio, normalmente cuando ese cambio viene traído por una persona, entonces lo que va a haber es una reacción del status quo para básicamente demonizar y convertir en bruja a esa persona que está trayendo el cambio, ¿no? Quiero decir, porque esto creo que pasa mucho en entornos donde se dice que se hace Agile, pero cuando algún miembro del equipo aplica realmente Agile, un poco lo que se está hablando aquí, entonces esta persona se la condena al ostracismo y se le supone a una presión de pares bastante importante. Yo creo que eso también me recuerda mucho a la charla de J.B. Rinsberger en la que explicaba agilidad en 7 minutos. Y básicamente lo que intentaba explicar era que Agile es lo mismo que Waterfall, pero en trocitos más chiquititos, en iteraciones más pequeñas y al final más repetido, más iterativo, repetido en el tiempo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Visualmente casa, pero no significa que sea única y exclusivamente eso. Yo no sé quién es esta persona, pero estoy radicalmente en contra de esa definición.
O sea, si tú dices que Agile es waterfall en trocitos, eso es lo que el 50% de los product owners, que los que yo me he cruzado, defenderían. Pero no tiene nada que ver. O sea, tú lo que tú puedes coger, no sé si esto lo hemos comentado una vez, tú coges tu manager y le llamas product owner, tú coges y a tus fases las haces de 2 semanas y eso lo llamas sprint. Y tienes a alguien por ahí que es el que habla por la oficina y lo llamas el Scrum Master y ya y dices, estás haciendo Agile. No tiene nada que ver con Agile porque tú ya tienes el core de Agile, una de las partes importantes es que no hay un proceso fijo, no hay un camino establecido. Entonces yo decir que waterfall en trocitos me parece facilitarte la vida de algo que no entiendes. Totalmente. Y además voy a hacer referencia a una conversación que tuvimos hace poco con Ricardo y con alguien más sobre la importancia de la intención, ¿no? Y esto a veces se habla cuando hablamos de patrones de software, de patrón de estrategia y todo esto, es que muchas veces morfológicamente son casi iguales, pero lo que los diferencia es la intención. Es decir, para acercarte al agilismo, no puedes acercarte desde, no, esto es un waterfall pequeñito, tienes que acercarte desde querer hacer agilismo. No, no puedes buscar un símil porque entonces deja de ser agilismo. Si lo intentas encajar, está bien como herramienta para explicarlo. Lo que hace Reinsberger es, bueno, voy a intentar traeros poco a poco, pero no puedes ser ágil si no quieres ser ágil. No puedes engañar a nadie a que sea ágil. Por ponerlo con una metáfora que tuve que explicar hace poco respecto a esto, que se me ocurrió al tener que explicar esto, el waterfall, como tú bien dices, Víctor, es la intención, no es la ejecución. Y en esa intención se da lo mismo que si en un camping se recicla el agua de la ducha, ¿vale? Que más te vale ir de los primeros, porque si eres de los que te llegan los últimos, la cosa ya está bastante llena de mierda. Sin embargo, en el Agile no hay este requisito o esta restricción de que la gente se tiene que duchar en turnos. Al revés, se lucha contra eso. Es decir, que puedes ser ágil en un momento dado, hacer waterfall. Estoy bastante de acuerdo con eso. Eso es muy bueno. De todas formas, para responder a lo que decía Fer, de estar totalmente en contra o demás, en realidad volvemos a lo mismo. Es una explicación en 7 minutos donde intentas dibujar cómo funciona Waterfall. Es una sobresimplificación. En 7 minutos, bastante buena me parece, después de haber explicado, después de haber explicado lo demás. Pero bueno. Eh, entonces, a ver, Manu, a mí me parece que, bueno, puede estar bien como idea, pero hay que ser preciso y decir que no es una definición muy certera. Yo creo que es muy importante, como hemos hablado en otras ocasiones, que uno conozca los orígenes. Igual que tú puedes hacer Scrum, y Scrum para mí es Agile con ruedines. Pero esto para mí es como un cocinero que sabe que tiene que echar limón y si le queda ese ingrediente pues es un ácido y lo sustituye por vinagre. Pues tú tienes que saber aplicar lo que son las fuentes, ¿no? Y luego lo que haya, la metodología, cómo lo organices, pues es algo colateral. Qué guay. Hemos hablado un poquito de lo que es Agile. A mí me gustaría hacer una pregunta que es si hoy en día está mal visto ya no si hacer o no hacer Agile, sino decir o no decir si haces Agile. Es decir, ¿conocéis alguna empresa que no sea Agile? Por lo menos que no se crea Agile. No conozco ninguna empresa que diga que no sea Agile, pero no solo eso. El otro día estaba buscando y me encontré con la página de We Developers, perdón, que es una conferencia que resulta que también tienen para buscar trabajo. Y estaba mirando temas de Steam Programming y sorprendentemente había puestos para hacer Steam Programming haciendo soporte técnico. Me sorprendió un montón. Me sorprendió un montón encontrar conceptos como Steam Programming en otros ámbitos lejos del desarrollo, me sorprendió bastante. Bueno, es un poco hacia lo que ha evolucionado Scrum, si me preguntáis a mí para mal y por desgracia, pero el querer abstraer y generalizar más de la cuenta para vender más certificados es hacia donde ha ido. Y se ha desvirtuado mucho, creo yo. Tanto que se ha quedado, como bien decíais, como siendo el Agile con ruedines. Algo hacia lo que aspirar para aprender y luego quitarte un poco de encima, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con esto. Cuando no te obligan a hacerlo. Es decir, a veces te obligan a hacerlo igualmente. No sé si queremos entrar en el melón de cuánto de Agile es obligar a hacer Agile. Sí, creo que es un melón muy importante, porque Me encanta. creo que es un melón que sucede mucho, sobre todo cuando te dicen, vamos a hacer Scrum. ¿Por qué? Porque sí, porque es lo que hace el resto de la empresa. Tengo, Ya, ¿y?
Sí, que el antipatrón ese de eso de disfrazar soluciones como requisitos. Entonces, un esfuerzo increíble por vestirlo todo de metodología Agile, cuando en realidad tienen muy clara la solución que quieren y quieren que lo hagas, pero que está todo bien. Podrías decirme, haz esta solución y lo Claro, pero si es que haríamos. lo que te dicen es que Agile se creó porque había que poder adaptarse a requisitos cambiantes, o sí, básicamente eso es para adaptarse. Sí, eso lo he dicho mil veces. Si tú ya lo tienes ultra claro todo, en la administración pública no tiene sentido, porque ya cierras un pliego que es inamovible. Yo lo veo Correcto. así. Pero yo lo que veo es que este disfraz de agilismo es un disfraz. O sea, es Total. para. Porque en el fondo no quieren decir somos una Feature Factory, pero no Claro. entiendo por qué no, porque es lo que son y no vas a engañar a nadie. En el momento que tú cierras un precio y un plazo y no puedes Claro, involucrar al cliente para ver si tiene sentido seguir por ya no hay agilismo que valga. nada. Claro. No, o sea, yo a Ya, tope contigo. que es un antipatrón de management cuando tienes una Feature Factory, pero la quieres hacer pasar por algo más. Es que contratas a gente eminentemente creativa para decirle lo que tiene que hacer. Ok, pero de cara, no sé, se me hace muy raro estar en Bueno, a ver, reuniones de una hora de. yo creo que es más eh, al contrario. O sea, no es que vendas el Agile por nada, es que es muy jodido vender que eres no Agile. O sea, es muy jodido Claro, vender diciendo, no, no es que no hacemos Agile. A ver, que está muy bien que tú tengas el bar que vende torrendos y calamares, pero si dices que es un gastrobar y lo pones bonito, vende más, ¿no? pero yo estoy de acuerdo con el frosting, con ponerle el frosting agile para atraer talento. Pero una vez ya tienes a la gente, la cantidad de trabajo de slides, de vamos a planificar para que esto parezca, ¿para qué? Pero si ya sabes lo que quieres, dime lo que quieres y yo No, te lo hago. os voy a hacer una pregunta. Bueno, ¿habéis visto en la parte de ayer lo del contrato ágil? ¿El manifiesto o Eh, el contrato? el contrato ágil. Hay No. una parte de ese, el contrato ágil, que te dice que tú vas con tu stakeholder y lo que tienes que establecer es una relación de confianza y no cierras plazos, ni costes, ni presupuestos, ni nada. A lo mejor sacas menos de lo que él tiene presupuestado, pero desde la partida que tiene, pero te das cuenta de que sus necesidades han sido suplidas. Hay una parte que se llama el contrato ágil y básicamente le dices eso, tú vas a tu cliente y dices, mira, yo te voy a ir cobrando mes a mes, te voy a ir facturando partidas o lo que sea y vamos viendo, vamos a ir explorando juntos tus necesidades, yo te voy a ir dando, haciendo releases y te las voy a ir enseñando y vamos a ir. Veo que no lo conocéis, entonces me vais a decir que no conocéis ningún proyecto donde se haya seguido esto. Yo lo he visto de podcast y demás y me he metido a ver qué es, pero yo no lo he, evidentemente Yo no lo he no visto conozco ningún en lo proyecto profesional. ágil en España, porque si no tienes esto ya técnicamente no lo es. O sea, es que no existen, no existen. Al final, nos guste o Ah, no, bueno, sí, esto es lo del customer de Ken Beck, ¿no? no lo sé. Yo sé que es como que lo haces todo muy flexible y tal, pero es que no existe. Al final, nos guste o no, nadie hace. O sea, el tema de la Agile, Sí, Alguien sí, lo sí. hará, pero muy poco. Es lo del Ken Beck. Es el cliente, el customer, tiene derecho a cambiar los requisitos cuando sea. Tiene derecho a saber el estado cuando sea. sí, lo que tú haces es que tienes un backlog y coges lo que más te cuadra en un determinado momento, pero en realidad son unos requisitos cerrados que tú estás ejecutando en un orden no predeterminado. Pero Agile como tal, ágil, yo no creo que Ya. hagamos mucho Agile. O sea que para ti sin ese contrato no existe Agile. No. Puede ser que se trabaje Agile de manera interna, ¿no? Pero que no sea un proyecto Agile porque no está mm, publicando Ya, agilidad respecto al me contrato. gusta esto de los triángulos, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Es un triángulo con. En el modelo tradicional tiene alcance fijo y estimas tiempo y coste. Y en el modelo ágil fijas tiempo Ah, qué y bueno. presupuesto y dejas el alcance libre. Está bien pintado. A lo mejor si tú tienes una empresa de producto y dejar los equipos constantes, o sea, asumes que vas a tener un equipo y que vas a tener ese coste operacional y vas viendo lo que te interesa desarrollar, pero ni aún así, porque te tendrías que poder plantear también en algún momento disolver el equipo para que eso fuera ágil de verdad. Claro. Es que no existe, es una utopía. Es lo que Víctor dice siempre, ¿no? La velocidad de la luz, ¿no? El Agile es la velocidad de la luz, que es como el máximo al que se puede aspirar,
pero no vamos a llegar nunca ahí. Supongo que es por donde va a hacer, que harás una cosa o harás otra, pero es utópico pensar que haces cosa agile, ¿no? Todo agile, Pues va por ahí, pero tenlo claro, que no lo estás haciendo. No claro. está, a mí me vale. La Pero metáfora volvemos a lo de acaba antes, con el intentando acercarnos, claro. vamos mejorando. Claro, claro. Solo con tener esa estrella del norte, ¿no? Como decías tú, Claro. ya nos acercamos hacia el sitio. Pero sin olvidar que lo que hemos dicho antes, es que es muy difícil vender que no eres Agile por toda la basura y mafia que se ha montado alrededor. Yo sí creo que Agile ya se ha quedado como una buzzword total. O sea, ha pasado como por esa fase de era algo trendy, algo guay, y luego como que se puso muy de moda y ahora pues casi a lo mejor ha cogido el cariz contrario porque está demasiado utilizada. Pero igualmente, se habla tanto de Agile como de Scrum, Kanban y todo este tipo de metodologías. ¿Siguen siendo vigentes a día de hoy? ¿Funcionan? ¿Son necesarias? ¿Qué opináis? Claro que es necesario, porque al final el problema que hay por debajo de aplicar es queremos hacer cosas. Y dentro de la evolución humana, de la manera de hacer proyectos, a priori, creo que las estadísticas dicen que los proyectos Agile tienden a tener un mejor éxito. Bastante marginal, no es que sea aplastantemente mejor, pero bueno, yo creo que solo por eso, sí, tenemos que usar las herramientas que tenemos disponibles. Sí, podemos mejorarlas, pero por lo pronto usar lo que tenemos a nuestra disposición. Yo la pregunta que me hago realmente es si nos hemos quedado estancados en algunas ciertas cosas. Que creo que es por ahí por donde está yendo Fer. Porque, no sé, cuando hablamos de muchas de estas cosas, hablamos del concepto de mejora continua, del concepto de seguir evolucionando, y a veces me da la sensación de que alguien mete una metodología en una empresa por el hecho de que hay que tener una, la que sea. Y la verdad, ni se plantean si es lo que necesitan o no, pero aparte de eso, tampoco nadie hace que evolucione ninguna de ellas. O sea, si miras realmente, yo qué sé, Stream Programming lleva 20 años, más de 20 años ahí no se ha aplicado y hay muchísimas otras que sí y siguen estando ahí. No sé, la pregunta que me surge es si deberíamos evolucionarlas o deberíamos de mejorarlas. Me gusta por dónde vas, Manu, y voy a abrir un meloncillo. Bueno, de Agile, la metodología más famosa probablemente sea Scrum, supongo que estáis de acuerdo conmigo. Hay un rol que a mí me encanta, que es el Scrum Master. Em, ¿qué hace el Scrum Master? Me gustaría que alguien dijera qué hace el Scrum Master y si os parece que sigue vigente a día de hoy. Las definiciones que he escuchado que me han gustado más o que tienen más sentido es aquella persona que vela porque el proceso siga su buen curso. ¿Y cómo implementa eso? Pues ahí está la gracia. Es una figura normalmente que es polifacética, que no necesariamente es un rol de management, sino que puede ser desde un rol de desarrollador hasta un rol más de proyecto, pero que tiene que ser capaz de velar por esto, el éxito de la aplicación de la metodología, que no el éxito del proyecto. Voy a intentar hilarlo con lo que decíamos antes de las herramientas. A lo mejor el objetivo del Scrum Master debería ser guiar al equipo en el uso de las herramientas que la metodología ofrece. Y en caso de ser así, ya no solo mejorarlas, sino eliminarlas cuando fuera necesario, que muchas veces nos encabezamos en utilizar herramientas que ya tenemos cuando lo que necesitamos es reducirlas para poder trabajar de una forma más sencilla. Incluso a mí me viene la idea que quizá la responsabilidad o la función de un Scrum Master, la última, sería exactamente la misma que un equipo de DevOps, que es desaparecer. Es decir, ser un poco el faro que ilumina, ¿no? Y que va enseñando de esas prácticas y demás hasta que llegue un punto que deje de ser necesario. Y ya como última también quizá un poco la idea de Tech Lead, aunque quizás sea muy idealista ya, pero misma historia, ¿no? Que su última función será de desaparecer porque ya no sea necesario. Pero a ver, el Scrum Master no era el desarrollador malo. A mí eso me lo han contado, que el que peor programaba es el de Scrum Master. ¿Qué ha pasado con esto? Es como cuando todos os poníais de acuerdo para votar al que iba a ser delegado, ¿no? En clase. Mm, Tuve la desgracia de leerme el Scrum Body of Knowledge de hace un año o así, que son 500 páginas de turra, y según eso el Scrum Master no tiene nada que ver con eso. De hecho, tiene que ser el perfil contrario, probablemente el más técnico y no desde una visión jamás
de management o de una carrera menos técnica, sino al revés. Estar al servicio del equipo y no por encima de él. Pero claro, ¿dónde habéis visto eso, no? Yo la pregunta que en realidad me hago más con relación a lo que viene siendo el perfil slash rol de Scrum Master es si vuelve a ser otra vez los ruedines de un equipo que en realidad, o una empresa en realidad que necesita mucha ayuda porque intenta meter algo que no sabe cómo meter y lo que está buscando es alguien que le eche una mano en hacer algo que no saben cómo hacer. Y muchas veces la pregunta es si esperan que esa persona sea Harry Potter o no sé, porque podrías contratar perfectamente a Harry Potter y decirle, mira, agita la varita y aquí arreglamos todo. Para mí, Harry Potter, lejos de ser el Scrum Master, que sería algo similar, es el Agile Coach, que ahí ya entramos en la harina de otro costal. Yo me pregunto, y cierro total, me pregunto si el tema de Agile da como para que haya coaching. Vale, he tenido la suerte, slash desgracia de trabajar con Agile Coaches antes y he tenido pues dos tipos de Agile Coaches. Los Agile Coaches que han sido más técnicos y los Agile Coaches que han sido menos técnicos. Y en realidad, el resumen es la opinión que saco después de haber trabajado con esas personas, que no significa que porque haya trabajado con varias personas que tienen ese perfil, todo el mundo sea así, ¿vale? Pero mi resumen es que en realidad mucha de esa gente o no sabe de qué está hablando o se lo está inventando. Tengo un ejemplo muy claro. Una persona llega a un equipo de delivery, de hacer de entrega de trabajo, y es una persona que antes era un agile coach y que viene al equipo a mejorar sus habilidades y aparte de hacer delivery, ¿no? Y esa persona que tiene tanto conocimiento, de repente te lo llegas, lo pones en un contexto del mundo real y resulta que no sabe hacer un huevo frito muy básico. Entonces dices tú, vale, estamos haciendo TDD, no sabes hacer ciertas cosas, pero te dedicabas a enseñar esto, luego en el contexto real confundes conceptos, no eres capaz de alinearlos, no eres capaz de gestionar expectativas y al final lo que acaba sucediendo es que acaba siendo muy complicado trabajar con esa persona y también te acabas dando cuenta de que esas personas, porque no es la única con la que he trabajado, acaban también teniendo un cierto sesgo de status quo que ellos perciben que están por encima algunas veces de los demás. Y entonces hablar con estas personas se acaba volviendo un poco complicado porque le intentas decir una cosa, le intentas dar feedback sobre algo y se defienden. Esto no quiere decir que todo el mundo sea así, para nada. Estoy seguro de que hay muchísimos ahí el coach que no lo hacen así, ¿no? La duda o la cosa que me queda al final es, ¿realmente los necesitamos? Pues no lo tengo tan claro, porque lo he vivido en la parte más técnica y luego lo he vivido en la parte más organizacional y en realidad nunca he visto un aporte de valor que no pudiera entregar un compañero normal que estuviera haciendo el trabajo completo. Es decir, no una persona contratada específicamente para ese rol. Como persona que nunca ha trabajado con un Agile Coach y como persona que le gusta mucho apoyarse en la teoría, a priori la idea de tener una persona experta en un cuerpo de conocimiento, digamos que está como, se mantiene en esa pureza, no me parece necesariamente mal. Una persona a la que yo pueda acudir o que venga y me diga, mira, esto, según la teoría, debería ser así. Y que podamos discutir sobre la realidad y encontrar un punto de compromiso entre la teoría, a priori, me parece, si te lo puedes permitir, me parece un lujo, me parece una commodity total, pero a priori no me parece mal. Es como tener una biblioteca en la empresa. Es una commodity, pero si la tienes, a tope. Con la diferencia de que los libros no tienen que hacer cosas, solamente te tienen que decir lo que conocen de memoria. Y cuando tienes a un coach, lo que esperas es que sea capaz de hacer y sea capaz de aplicar. Y hay muchas veces que se queda en mera teoría. Y leer un libro sabemos todos. Que luego me lo sepas recitar, pues bueno, buena prosa. Ojalá el merge de Agile Master, ¿no? Que parece que es lo que Manu dice que hace falta con lo que ha dicho Víctor. No, pero lo que estaba diciendo Víctor de que te parece bien, o sea, obviamente sí, es un commodity. Ahora, la siguiente pregunta que te haría es, si tuvieras que tener una persona para que te hiciera esas referencias, realmente lo que estás buscando es un mentor, estás buscando alguien que puedes ya tener en el equipo. Y en realidad, lo que decía antes, ¿no? Yo no veo que esos perfiles sean relativamente necesarios si realmente tienes a alguien en el equipo que pueda suplirlo, porque tienes el doble beneficio. Y en todo esto, de cuando justo estabas hablando antes, Manu, del tema de si hay mejora continua o no, tanto que como que se nos llena tanto la boca, ¿no? En Agile, de la mejora continua y demás. ¿Dónde entra o creéis que pasa lo mismo con el craft personship?
Definamos primero qué es craftspersonship, porque no lo sé. Bueno, yo justo para definirlo, creo que cuadra con dónde entra para mí, últimamente. No, sabéis que no estoy muy de acuerdo con lo que voy a decir, pero aporta. Creo que entra en lo que hemos dicho de las buzzwords, ¿no? Ahí es donde está empezando a entrar bastante bien. El Agile, el Craftspersonship, el Pragmatic, el XP y lo que quieras decir de turno. Al final todos están tratando de decir algo parecido por detrás. Deontológica, bueno, este tipo de cosas. Pero se está convirtiendo en eso, en una buzzword. En realidad, ¿es una buzzword o también es nuestra cámara de eco? Porque nosotros nos movemos en este entorno. Somos nosotros mismos los que estamos escuchando eso a lo mejor y al escucharlo o porque nos aparece en ese tipo de contenido, estamos identificando que hay gente que utiliza ese tipo de contenido pero que realmente no representa eso que hay detrás, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿somos nosotros o realmente está sucediendo? Creo que como pasó en su momento cuando alguien se preguntó esto mismo que tú me has preguntado, Manu, con Agile, lo sabremos a posteriori, ¿no? Sí, en realidad, de hecho, si me haces la pregunta a mí de Agile el is dead, que es la típica pregunta que te suelen hacer, la pregunta que todo el mundo dice, no, Agile is dead, bueno, pues habrá gente que opine que sí, habrá gente que opine que no, y también es lo que te decía, no creo ni que a posteriori seas capaz de decirlo, o sea, ¿alguien cree que a día de hoy podría responder esa pregunta de verdad con certeza? Creo que es un poco lo que solemos decir aquí, principios o valores, ¿no? Que da un poco igual la palabra, pero que lo que hay detrás sí que persistirá independientemente de cómo quieran venderlo y llamarlo. ¿Importa si está muerto realmente? O sea, estamos jugando al equipo y tú eres del Barça y yo del Madrid, porque yo soy Ángel y tú eres Rupero. ¿Importa? Le estamos dando demasiada entidad al equipo del que somos. Oye, ya está. ¿Funciona? Perfecto. ¿Se mejora? También. No nos quejamos con nada. Aquí el objetivo final es la entrega de valor. Y lo demás son herramientas. Y si aparece Agile o el concepto de craftsmanship y funciona, por el motivo que sea. Igual todo el mundo está entendiendo mal el concepto de craftsmanship, pero está funcionando, porque se genera una nebulosa de, pues, a tope con ello. ¿Qué importa? Al final no sé, creo que a veces nos colgamos un poco, nos enamoramos de los labels que podemos ponernos en LinkedIn y perdemos un poco el foco de lo que realmente se supone que deberíamos estar haciendo, que es solucionando problemas para alguien. Y la pregunta que me surge, que creo que en realidad deberíamos de empezar a hacernos, es un poco más de abogado del diablo y de volver un poco a hacer la contraposición de Agile, porque estamos hablando de Agile. La pregunta es, ¿en qué casos no encajaría y en qué casos utilizaríais otras metodologías? Y realmente pensáis que podrían funcionar. Porque yo no lo he visto funcionar nunca, no lo he visto en ejecución. Entonces, si alguno de vosotros lo ha visto, A mí todo esto me trae a la mente el concepto de responsabilidad. Entonces, ¿en qué entorno no haría falta ser agile? Se me ocurre un entorno en el que los trabajadores no tengan que asumir responsabilidad. Bueno, que no tengan o que no puedan. Es verdad, es verdad, es verdad. Por ejemplo, mira, por un ejemplo, se viene una cadena de montaje en la que los trabajadores no tienen por qué preocuparse del puesto siguiente, el anterior, tienen instrucciones muy claras, no hay margen para innovación, ¿no? Mientras que en un entorno más agile, los miembros están empoderados y tienen más libertad para elegir las herramientas con las que trabajar o qué procesos seguir, porque tienen más empoderamiento para decir cómo quieren impactar en el desarrollo y en el producto. De hecho, me gusta mucho una frase de Ron Jeffries que dice que una metodología debería ser más una sudadera que un traje de buzo, porque la sudadera te queda más holgada, te deja más espacio de movimiento y de maniobra, mientras que el traje de buzo pues te aprieta más y te restringe el movimiento. Entonces, todo lo que comentábamos antes de los agile coaches puede tener que ver con esto. Quizá un equipo al principio necesita que se le restrinja el movimiento de esa forma para que coja una dirección y ya más adelante aprenda por qué está tomando esa dirección. para mí la frase clave a tener en cuenta en realidad no es ni de Ron Jeffries ni de nadie, es de Bruce Lee, cuando dijo "Be water, my friend". Porque realmente el agua puede estar en distintos estados, como bien dice Iván, aparte de poder adaptarse y moldearse a los contextos donde se encuentra. Entonces, creo que eso es la clave de cuándo utilizar qué. A mí siempre me ha puesto el mismo ejemplo, o es un ejemplo recurrente, que es o el de defensa, que no lo voy a poner, o el de equipamiento médico, por ejemplo. Estás haciendo el software de un brazo robótico que opera a personas.
y tenemos un riesgo de fallo donde una primera iteración de eso en realidad no es viable. Entonces, o hacemos un slicing horizontal o como que no acaba de cuadrar. No sé cómo veis. Vale, tenemos que hacer ese brazo robot que tiene un láser que abre a personas. ¿Cuál es el MVP? ¿Cuál es la entrega de valor rápida ahí? ¿Cuál es la entrega? También depende del slicing, depende de los prototipos, depende de muchas cosas. O sea, siempre se suele decir, y es una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Que se suelen poner como ejemplos complejos que a lo mejor cuestan mucho llevar, pero en realidad también depende de cómo lo hayas montado. O sea, no vas a tener un test de aceptación que te va a evaluar que el motor de un cohete funciona, pero tú puedes testar cómo funciona el motor cuando le pasas ciertas cosas, tú puedes testar si genera las revoluciones que necesita, puedes testar un montón de cosas. Quiero decir, los motores de los coches tienen test. Lo que pasa es que los test no se hacen antes de, pero bueno, lo que quiero decir con esto es hay que empezar a dejar de utilizar ese tipo de metáforas que parece que la gente utiliza para asimilar que en realidad hay sitios donde encaja que se puede hacer parcialmente. O sea, volvemos a lo mismo, hay que ser flexible. En algún momento podrás utilizar ciertas partes o prácticas o técnicas que puedan ejercer o tener sentido ahí, pero no va por el concepto de MVP o no MVP. Obviamente, si haces algo físico, un MVP es mucho más complicado, porque el momento que lo construyas lo vas a vender. Pero eso no significa que no haya maneras de hacer ese modelado, porque puedes hacer prototipos en 3D para ciertas cosas de piezas y puedes evaluar y puedes hacer muchas partes iterativas. ¿Cuánto tarda en construirse un casco de moto? Un montón de tiempo. ¿Puedes hacer prototipos de esos cascos con impresora 3D? Claro que sí. ¿Se puede hacer iterativo? Sí, se puede. Ahora, lo que hay que invertir en identificar cómo y también cuándo merece la pena y cuándo no. Por eso he dicho lo de ser flexible. Bueno, y en verdad, si queremos estar aquí prodigando de lo que es Agile y de ser Agile y todas esas cosas, no podemos estar aquí todo el día, ¿no? En realidad, creo que deberíamos hacer una retirada honorable y a lo mejor a alguien se le ocurre una buena manera de hacerlo. Me voy a arrancar con la quote. Me hace mucha ilusión porque además es de una persona que a mí me cae especialmente bien. Es una persona que además de desarrollador es lingüista, lo cual me parece una combinación maravillosa y con la que sincronizo mucho. Es Kevin Henny y dice que Agile es un adjetivo, es decir, una propiedad de algo. No se puede hacer Agile.